Hay algo en los hijos que crecieron lejos del campo. Llevan la ciudad en los gestos, en la velocidad con la que hablan, en esa costumbre de resolver todo por teléfono. Pero cuando la voz de su madre llegó aquella noche, cortada por el frío de la línea, Alexei no buscó soluciones. Se quedó quieto. Escuchó. No ha vuelto. Salió al amanecer y no ha vuelto. Eso fue todo. No hacían falta más palabras entre ellos. Alexei conocía ese silencio. Era el mismo silencio que su padre dejaba en cada habitación que abandonaba. Denso, lleno de una autoridad que no necesitaba alzar la voz. De niño lo había odiado. Con los años, había aprendido a respetarlo sin entenderlo del todo. Empacó en 15 minutos. Un abrigo que no era suficiente, botas que no estaban pensadas para la nieve profunda. Tomó el primer tren antes del alba. Durante las horas del trayecto, miraba el paisaje oscurecerse. Los árboles se volvían más altos, más juntos. La luz cambiaba de color. Pensó en la última vez que había visto a su padre, una tarde de agosto, en la puerta de la cabaña, con las manos apoyadas en el marco como si sostuviera el mundo. No se habían abrazado. Nunca lo hacían. Valentina, mientras tanto, no esperó. Salió con la linterna y el perro viejo, siguiendo el camino que Grigori recorría siempre hasta el río. La nieve guardaba sus huellas como un registro fiel, hasta cierto punto. Después, las huellas se interrumpían de golpe, cerca de la orilla, donde el hielo había cedido y el agua negra brillaba bajo la luna. Fue entonces cuando vio al oso. No corría, no amenazaba. Estaba quieto junto al borde roto del hielo, con el cuerpo inclinado hacia el agua, y entre sus patas, sostenido apenas sobre la superficie, estaba Grigori, inmóvil, pero vivo. Valentina no gritó, respiró hondo, cerró los dedos alrededor de la linterna y dio un paso adelante. El aire era tan frío que el aliento de Valentina se volvía una nube quieta frente a su rostro. El silencio del bosque pesaba, roto solo por el crujido del hielo y el sonido lento del río, un gemido profundo que parecía venir de la tierra misma. El oso la miró sin moverse, con los ojos húmedos, inmensos. Tenía las patas delanteras hundidas hasta los codos, y entre ellas sostenía el cuerpo de Grigori, cuyo abrigo oscuro brillaba de escarcha. Valentina dio otro paso, temiendo que cualquier ruido alterara el equilibrio frágil de la escena. El perro gruñó en seco, un aviso breve. La anciana levantó la mano. No debía hacer nada más que esperar. Lo sintió de forma instintiva, como cuando uno siente la cercanía de una tormenta. Las estrellas sobre el río se reflejaban en la superficie rota, y por un instante le pareció que todo, el oso, el hielo, la silueta inmóvil de su marido, formaba parte de una misma respiración helada. Grigori. Su voz apenas salió como un hilo. El nombre flotó, sin respuesta. El oso levantó el hocico, aspiró el aire. No era amenaza, era reconocimiento. Luego bajó lentamente la cabeza y con un movimiento torpe, apoyó el cuerpo de Grigori sobre el borde sólido del hielo. El viejo se deslizó unos centímetros y Valentina, con una fuerza que no sabía que conservaba, se lanzó hacia él. El agua salpicó sus botas, el frío le atravesó las rodillas. Cuando lo tocó, el cuerpo estaba rígido, pero respiraba. Una exhalación débil, empañando el aire entre los dos. El oso retrocedió despacio hasta quedar a unos metros. Su silueta se diluyó entre la neblina que venía del río. No huyó, solo se desvaneció en la oscuridad, del mismo modo en que las cosas verdaderas desaparecen sin ruido. Valentina se arrodilló junto al cuerpo de su esposo. Lo giró con cuidado. Sus párpados estaban cerrados, la piel azuleada, los labios ásperos, pero algo en su expresión tenía una calma imposible. «Grigori, mírame», susurró. «Estoy aquí, ya está». El perro se echó a un lado, vigilando el bosque. El sonido distante de ramas quebrándose la hizo levantar la cabeza. Tal vez era el oso alejándose, o tal vez el bosque acomodándose después de presenciar algo que no comprendía. Con manos torpes, buscó el rostro del viejo. Lo acarició despacio, como si al hacerlo pudiera devolverle calor. El camino de regreso fue interminable. Lo arrastró sobre la manta que llevaba doblada en la mochila. Cada metro era una prueba de voluntad. La luna iba perdiendo brillo detrás de las nubes, y el resplandor de la linterna apenas alcanzaba unos metros más allá del sendero.
A veces se detenía, recobrando el aliento, sintiendo el pulso de Grigori bajo los dedos. Lento, irregular, pero aún allí. La puerta de la cabaña estaba abierta. El viento había apagado la lámpara interior. Valentina empujó con el hombro, metió el cuerpo de su marido dentro y cerró con el pestillo. El silencio se adueñó de todo. En la penumbra se oyó un golpe, una rama o algo más que chocó contra la pared exterior. Eligió no mirar. Acercó a Grigori al fuego, encendió de nuevo la estufa con los restos de leña seca y esperó a que las brasas tomaran color. Le retiró las botas heladas, cortó con tijeras la camisa rígida de escarcha. Bajo la tela había piel blanca, marcada por el agua. Lo cubrió con mantas, una, otra, y se sentó frente a él con la linterna apuntando al suelo. Temblaba. No por el frío, sino por la memoria que empezaba a volver. Los detalles del momento en que lo vio suspendido sobre el río. El cuerpo sostenido por un animal que, por alguna razón, había decidido no soltarlo. Cerró los ojos. En su cabeza aún veía aquella escena con nitidez imposible. Recordó el sonido del hielo al quebrarse, la respiración del oso, el olor a pescado y humedad. Una sensación de presencia la envolvía, no miedo, no asombro, algo más antiguo, más hondamente humano. Grigori la habría entendido. Era del tipo de hombres que aceptaban los misterios sin exigir una explicación. «Aún sigues aquí, viejo testarudo», dijo casi con ternura. El reloj de pared marcó las 3. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo un olor a resina y humo. El perro levantó la cabeza y gruñó hacia la ventana, el lomo erizado. Valentina se levantó, se aproximó despacio. En la oscuridad del bosque, entre los troncos, creyó distinguir algo que se movía. 2 destellos, como ojos que observaban desde lejos, inmóviles, pacientes. No sintió amenaza, sino una especie de vigilancia silenciosa, como si aquel ser confirmara que el hombre seguía con vida. Luego la visión se deshizo entre la nevada. Al amanecer, Grigori seguía inconsciente, pero su respiración era más profunda. Valentina se quedó dormida en la silla, con la cabeza apoyada sobre sus brazos. Soñó con un río inmenso, una corriente gris que arrastraba trozos de hielo, y en medio el oso, caminando lentamente hacia otra orilla. Al despertar el fuego se había consumido casi por completo, y el sol comenzaba a filtrarse por las rendijas de la madera. Salió un momento, el aire cortaba los labios, los árboles lanzaban un crujido constante. En la nieve, frente a la cabaña, había rastros, huellas pesadas, redondas, que iban del bosque al río y volvían. Se detuvieron justo frente a la puerta y luego desaparecieron. Se inclinó, las tocó con la punta de los dedos. Todavía estaban frescas. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, de respeto. Al volver adentro, encontró a Grigori con los ojos abiertos. No hablaba. La miraba fijo, como si volviera de muy lejos. En su expresión había algo cambiado, una calma que no había tenido nunca. «Lo vi», dijo ella en voz baja. «Estaba allí, contigo». Grigori apenas asintió. Su mano se movió despacio, buscó la suya. La apretó sin fuerza, como quien confirma lo que ya sabía. Afuera, el viento se llevó las últimas huellas del oso, borrándolas bajo la nueva nieve. Dentro de la cabaña, solo quedaban el crujido del fuego y el pulso lento del invierno, marcando el compás de algo que había ido más allá de ellos. El tren se detuvo con un chirrido prolongado. Alexei bajó al andén con una pequeña bolsa al hombro, el aire cortándole la cara como una bofetada. Nadie lo esperaba. El silencio del lugar era distinto al de la ciudad. Aquí tenía cuerpo, peso. Escuchó el pitido del tren marchándose, y de pronto entendió que estaba realmente solo, a cientos de kilómetros del ruido que conocía. El suelo crujía bajo sus botas nuevas. Supo que la nieve de verdad no se parecía en nada a la de los parques que recordaba. Pidió un trineo a un hombre que apenas lo miró. 2 horas hacia el norte, dijo el extraño, señalando la dirección con un gesto de barbilla. Alexei no contestó. Se ajustó el abrigo y avanzó por el sendero que se ensanchaba entre pinos retorcidos. El cielo se oscurecía temprano, como si el sol se sintiera ajeno a aquel lugar. A medida que caminaba, el silencio la absorbía. Recordó a su madre, su voz al teléfono la noche anterior. No había llanto,
solo certeza. Ven. Es mejor que vengas. A mitad del camino, el viento cambió y trajo olor a humo. El corazón de Alexei dio un salto. Aceleró el paso hasta ver el tejado de la cabaña, cubierto de nieve, con un hilo delgado de humo escapando por la chimenea. Por un instante, sintió alivio. Luego le invadió el miedo. Una sensación infantil, directa. Abrió la puerta sin llamar. El calor del fuego lo golpeó primero, junto con un silencio que parecía aguardarlo. Valentina estaba sentada junto a la cama, la cabeza inclinada. Grigori yacía bajo las mantas, la mirada perdida en el techo. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo, como si hubieran adivinado que llegaría justo entonces. «Madre», dijo él, apenas un suspiro. Valentina se levantó despacio. Tenía el rostro más viejo que en sus recuerdos, pero en sus ojos brillaba algo firme, intacto. Le hizo un gesto hacia su padre. «Está vivo», dijo, «aunque no sé cómo». Alexei se acercó a la cama. El viejo lo miró un segundo y luego cerró los ojos. Parecía agotado hasta los huesos. En la mesa había 2 tazas, una media llena, fría. Sobre la manta, trazos húmedos de barro y nieve. El olor del humo se mezclaba con el del té de hierbas. Ninguno habló durante varios minutos. El hijo encendió una lámpara de petróleo. La luz temblorosa bañó la madera de las paredes. En el silencio se oía el resuello pausado de Grigori. Valentina se sentó de nuevo, las manos quietas sobre las rodillas. Él se arrodilló frente a ella. «¿Qué pasó?» «Fui a buscarlo al río», respondió sin levantar la vista. «Lo encontré debajo del hielo y no estaba solo». El tono de su voz no admitía dudas. Alexei quiso preguntar qué significaba eso, pero la mirada de su madre lo detuvo. Su gesto no pedía interrogantes, pedía fe. Tras unos segundos, se oyó un crujido fuera, algo leve, como si una rama cediera bajo el peso de la nieve. Los 3 miraron hacia la ventana, aunque nadie se levantó. Solo el perro, que dormía en el rincón, abrió un ojo y volvió a cerrarlo. Pasaron las horas. Valentina le contó apenas lo necesario. El río, la luna, el hielo roto. No pronunció la palabra oso hasta el final, y cuando lo hizo, lo dijo sin énfasis, como si nombrar al animal fuera tan natural como decir nieve. Alexei la observó mientras hablaba. La conocía lo suficiente como para saber cuándo mentía. No era el caso. «Mamá», susurró, «¿lo viste bien?» Ella asintió. En sus ojos no había locura, solo un resplandor antiguo, algo inexplicable y tranquilo. Cuando Grigori despertó por completo, pidió agua. Su voz era débil, apenas un hilo, pero clara. Alexei sostuvo el vaso. El viejo bebió despacio, con las manos temblorosas. Entre los 3 se formó un silencio nuevo, como si todo lo anterior hubiera ocurrido en otra vida. Valentina cubrió de nuevo los pies de su marido, y él la miró unos segundos, luego al hijo. «No era su hora», murmuró. Esa frase quedó flotando entre ellos, sin contexto. Alexei no supo si se refería a él mismo, al animal o a algo que ninguno podía nombrar. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza y la cabaña gimió en sus uniones de madera. El perro se levantó, olfateó la puerta y comenzó a ladrar, no con miedo, sino con una especie de reconocimiento. Valentina se acercó a la ventana. En el límite del bosque, bajo la neblina blanca, se distinguían huellas frescas. Iban de un lado a otro, pesadas, ordenadas, como si el animal diera vueltas alrededor de la casa. Alexei se acercó detrás de ella. «¿Crees que es él?» «No lo sé», dijo ella. «Quizá nunca se fue del todo». El fuego crepitaba. Durante unos minutos se quedaron los 3 mirando el resplandor anaranjado del hogar. Grigori respiraba más tranquilo. Cada tanto cerraba los ojos y movía los labios, como si conversara en sueños. Valentina observaba el reflejo del fuego sobre su piel. En él había algo distinto, una leve claridad, un brillo nuevo. Cuando el perro dejó de ladrar, la calma regresó como una ola. Alexei se sentó junto a la ventana. Veía la taiga extendiéndose en silencio interminable, los árboles inclinándose como arcos sobre la nieve. Pensó en su infancia allí mismo, en el modo en que su padre desaparecía durante días para cazar o reparar trampas. Había creído que esa forma de vida era cosa del pasado,
Y sin embargo, en ese instante, entendió que el bosque seguía siendo el mismo, inmenso, indiferente, pero atento a cada uno de ellos. Al anochecer, Grigori habló otra vez. Dijo que había sentido una presencia bajo el hielo, una mirada que no era de animal ni de hombre, que lo sostuvo, lo mantuvo a flote cuando el frío lo estaba rompiendo por dentro. Alexei lo escuchó sin interrumpirlo. Valentina, sin apartarse, asintió con lentitud. No había sorpresa en sus ojos. Sabía que su marido no inventaba nada. Era la taiga devolviéndole la vida a quien había vivido toda su existencia bajo su aliento. Cuando la llama comenzó a bajar, Alexei echó más leña al fuego. El humo subió recto por la chimenea. Por primera vez, el silencio dentro de la cabaña no era vacío, sino denso, casi cálido. Afuera, el bosque guardaba su secreto, y el viento trajo consigo un rugido lejano, tan grave y profundo, como una voz antigua pronunciando sus nombres. Valentina no se levantó. Cerró los ojos, cruzó las manos, y en el resplandor final del fuego creyó ver, por un instante, una figura enorme pasar entre los árboles, perdiéndose en el blanco. La figura que Valentina creyó ver entre los árboles la acompañó toda la noche. No lo dijo en voz alta. En la cabaña había silencios más pesados que cualquier frase. El perro dormía inquieto, levantando la cabeza de vez en cuando hacia la ventana, como si oyera algo fuera. Por la mañana, Alexei se despertó primero. Se acercó a la ventana. La taiga lo miraba, inmóvil. Se abrigó y salió, diciendo que iba a revisar la leña, pero buscaba aire para aclarar la mente. Rodeó la cabaña y vio huellas que el viento aún no borraba. Pisadas humanas y otras, grandes, profundas. Puso la mano en una de ellas, cabía casi todo su pie. «Entonces es cierto», murmuró. Recordó el relato de su madre, el oso junto al hueco del hielo, el cuerpo de su padre suspendido entre el agua y la muerte. La parte de él que pertenecía a la ciudad intentó buscar explicaciones, pero allí, con los dedos entumecidos dentro de la huella, esas ideas se le quedaron pequeñas. Al entrar, encontró a Grigori sentado en la cama, la espalda apoyada en la pared, a medio camino entre enfermo y entero. Lo miró sin sorpresa. «Has tardado menos de lo que pensaba», dijo. «Tomé el primer tren», respondió Alexei. «Mamá me llamó, no dudé». Valentina observaba desde la cocina, en silencio. Ese intercambio mínimo entre padre e hijo tenía algo de reencuentro torpe. Llevaban años hablando solo por teléfono. «¿Te caíste al río?», dijo Alexei. Contó con pocas palabras cómo la superficie cedió bajo sus pies al intentar desatascar una red, el golpe del agua, el dolor en el pecho, la lucha por subir. Después, nada, solo un peso firme sujetándolo por los hombros. «No vi su cara», dijo, «pero sentí su respiración». Valentina dejó la taza sobre la mesa. No hace falta ver la cara para saber quién era. Alexei tenía preguntas sobre el oso, sobre lo que su padre había sentido y lo que su madre creía. También sobre sí mismo, sobre cuándo decidió que ese mundo no era el suyo. «Tú siempre dijiste que los animales no hacen nada por bondad», se atrevió, «que solo siguen lo que conocen». «Y lo mantengo», contestó Grigori. «No creo que me salvara por pena. Hizo lo que tenía que hacer. Cada criatura sabe algo que nosotros hemos olvidado». El perro se levantó y se tumbó a los pies de la cama. Alexei recordó historias de su infancia. Osos antes de una tormenta, lobos en el límite del bosque cuando alguien enfermaba. Siempre las había tomado por cuentos. El día pasó lento. Grigori dormía y despertaba en ciclos breves, murmurando nombres de lugares del bosque. Valentina se aferraba a la rutina: sopa, té, infusiones. A media tarde, Alexei salió hacia el río, siguiendo el sendero que ella le había descrito. Cada paso hundía la bota en la nieve. El bosque se abría y se cerraba a su alrededor. Al llegar, el hielo parecía otra vez entero, pero él reconoció el lugar. En una franja más oscura, el hielo crujía distinto, como si guardara recuerdo del golpe. Se agachó, tocó la superficie áspera. Imaginó a su padre luchando contra la corriente. Allí, junto a esa cicatriz apenas visible, aceptó que nunca lo había conocido del todo. Un viento más fuerte trajo un ruido grave.
Entre dos troncos apareció un volumen oscuro que avanzaba con calma. Un cuerpo inmenso, pelaje espeso, acercándose al borde del bosque. El corazón de Alexei se aceleró. El animal se detuvo a cierta distancia. Sus ojos reflejaron la luz pálida del cielo. Se quedaron mirándose. Alexei sintió respeto, vulnerabilidad y una gratitud que no sabía nombrar. El oso inclinó levemente la cabeza, luego se giró y volvió al bosque. Sus pasos apenas sonaban, solo dejaban huellas profundas. Alexei lo siguió con la mirada hasta que la figura se perdió. Permaneció allí un rato, con el frío subiéndole por las manos y los pies. Había ido buscando respuestas. Regresaba con una certeza imposible de explicar. Volvió a la cabaña con el cuerpo entumecido y la mente abierta de un modo nuevo. Valentina lo miró desde la puerta. No preguntó. «Lo vi», dijo él. Ella asintió. Dentro, Grigori dormía con una respiración más firme. El perro olfateó a Alexei y volvió a tumbarse junto al lecho. «Entonces ya formas parte de esto», dijo Valentina. «No hace falta que te convenza de nada». Alexei se acercó a la cama de su padre. Lo miró largo rato, viendo al viejo y al hombre que había sido. Comprendió que el bosque no solo le había devuelto la vida a Grigori, también le había quitado la posibilidad de seguir creyendo que todo se explica con palabras. Afuera, la taiga se cerraba sobre sí misma, guardando un secreto que ahora pertenecía a los tres. El día siguiente amaneció más claro, pero el frío seguía pegado a la madera de la cabaña. Grigori dormía gran parte del tiempo, hundido en un cansancio que parecía venir de más lejos que el río. Valentina se movía en silencio, como si cada ruido pudiera romper algo delicado en el aire. Alexei, consciente de que ya no era solo visitante, empezó a ocupar las manos. Cortó leña, arregló una bisagra, limpió la nieve del techo. Necesitaba hacer cosas para no quedarse atrapado en las imágenes del hielo y del oso. Al mediodía, mientras comían en torno a la mesa, Grigori insistió en levantarse. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. «No quiero pudrirme en esa cama», dijo. «Ayúdame a sentarme junto al fuego». Alexei lo sostuvo por los hombros. Sintió bajo los dedos un cuerpo más ligero, pero todavía denso, como si el bosque no le hubiera quitado del todo su peso. Lo acomodaron en una silla amplia, con manta sobre las piernas. Desde allí veía la puerta, la ventana, el rincón donde colgaban los abrigos. El territorio de toda una vida, reducida a unos pocos metros cuadrados, iluminados por el fuego. Durante un rato no hablaron. Se escuchaba el crepitar de la leña y el golpeteo leve de una rama contra la pared exterior. Finalmente, Grigori señaló con la barbilla hacia la ventana. «¿Fuiste al río?» «Sí», respondió Alexei. «¿Y?» Se miraron. El hijo no buscó rodeos. «Lo vi», dijo. «Estaba lejos, pero sé que era él». Grigori no pareció sorprendido, tampoco Valentina, que apartó los platos con movimientos lentos. «Entonces ya sabes», murmuró el viejo. «Hay cosas que no se cuentan, se cargan, como un abrigo». Alexei quiso preguntar qué se suponía que debía hacer con ese abrigo. En la ciudad, las experiencias se compartían, se convertían en historias, en anécdotas. Allí, en cambio, había sucesos destinados a no salir de la taiga, a quedar encerrados entre la madera y el hielo. «¿Por qué tú?», preguntó de pronto. «¿Por qué justo a ti te sostuvo?» Grigori cerró los ojos un segundo, como si buscara las palabras en algún lugar muy antiguo. «Yo he cazado aquí toda mi vida», dijo. «He puesto trampas, he quitado crías, he tomado más de lo que he dado. Siempre con respeto, pero no deja de ser sangre. Quizá ya tocaba que la balanza dijera algo». Valentina lo miró de lado. Nunca lo había escuchado hablar así. Para ella, su marido siempre había sido de pocas frases, todas prácticas. Esa mezcla de culpa y gratitud era nueva, casi incómoda. «Y dijo que aún no», añadió ella en voz baja. Grigori asintió despacio. «No era su hora», repitió, como la noche anterior. «O tal vez era la mía, y alguien cambió de idea». El perro se levantó, dio una vuelta y se echó a sus pies. La escena tenía algo de confesión sin sacerdote. Solo la taiga escuchaba a través de las paredes.
Por la tarde, el cielo empezó a cerrarse. La luz se volvió azulada, espesa. El viento trajo copos nuevos, que golpeaban el vidrio como dedos impacientes. Alexei se acercó a la ventana y vio cómo las huellas del día anterior se borraban bajo la nevada. Las marcas del oso desaparecían tan rápido como habían aparecido. «Nadie va a creernos», dijo, sin apartar la vista. «No es asunto de nadie», respondió Valentina. «Esto es de tu padre, tuyo y mío, y del bosque». La idea de guardar silencio le resultaba extraña. En su mundo todo se contaba, se mostraba, se registraba. Allí, en cambio, la verdad más grande que había visto en su vida debía vivir sin testigos, salvo ellos. «Podría decir que te caíste, que tuviste suerte», sugirió a Grigori, a medio camino entre broma y propuesta. El viejo sonrió con una comisura. «Eso ya lo dirán ellos solos. La gente siempre inventa una versión que no les asuste». Alexei se dio cuenta de que, en el pueblo más cercano, el relato probablemente se reduciría a «el viejo Grigori casi muere en el río». Todo lo demás se perdería en el camino. Quizá así tenía que ser. A medida que avanzaba la tarde, el cansancio empezó a notarse en todos. Valentina calculaba en silencio cuánto durarían las provisiones si el frío se alargaba. Alexei hacía cuentas en otra dirección. ¿Cuánto tiempo podía quedarse allí antes de que su vida en la ciudad empezara a desmoronarse? Llamadas sin responder, correos acumulándose. Por primera vez, ninguna de esas cosas le parecía urgente. Se acercó a su padre con una manta más. «Me quedaré unos días», dijo. Grigori lo miró como si evaluara el peso real de esas palabras. «Haz lo que tengas que hacer», respondió. «Pero si te vas, acuérdate de esto. No fue un sueño». La frase se le clavó en algún sitio que no supo nombrar. No era una orden ni una súplica, era un recordatorio. Había cruzado una línea invisible y volver atrás, aunque pudiera, ya no sería lo mismo. Esa noche, el viento sopló con más fuerza, haciendo vibrar las tablas. Desde la cama, Grigori habló en voz baja, casi para sí mismo, pero el hijo lo escuchó. «Cuando era joven, perseguí un oso durante 3 días. Nunca me dejó acercarme demasiado. Me enseñó el camino y luego desapareció. Creí que era una derrota. Quizá era otra cosa». Alexei, en su colchón junto al fuego, imaginó a ese hombre joven que no conoció, caminando tras una sombra gigantesca entre árboles interminables. Sintió una extraña continuidad, como si aquel animal de antaño y el que ahora los rodeaba fueran parte de una misma historia que venía de antes de ellos. «¿Tienes miedo?», preguntó de pronto. No supo si la pregunta iba para él o para el bosque. La respuesta llegó desde la oscuridad, con la voz ronca de su padre. «No, solo estoy despierto». Valentina, entre ambos, abrió los ojos sin moverse. Escuchó esa palabra como se escucha un presagio. Entendió que algo se había roto en Grigori junto al hielo, y que lo que había entrado en su lugar no era solo supervivencia. El fuego se fue apagando poco a poco. Afuera, la nevada se volvió más densa. En algún lugar entre los árboles, un sonido grave, casi un rugido apagado, llegó hasta la cabaña, tan leve que podría haber sido el viento. Ninguno se levantó a mirar, no hacía falta. Cada uno en su silencio supo que aquel encuentro en el río no había sido un episodio aislado, sino la puerta de algo más grande que todavía no alcanzaban a ver del todo. La nevada se mantuvo varios días. El mundo de fuera se redujo a la cabaña y al reloj marcando una hora que ya no importaba. Dentro, el tiempo se medía por las veces que Grigori despertaba, por las tazas de té que Valentina llenaba, por los movimientos de Alexei entre el fuego y la puerta. Grigori recuperaba fuerza despacio. Caminaba hasta la silla junto a la ventana, apoyado en el brazo del hijo, y se quedaba allí mirando el bosque. Hablaba poco, con frases cortas, como si cada palabra pesara. Antes, cuando caminaba por esos senderos, solo pensaba en la siguiente presa, dijo una tarde. Ahora es distinto. ¿Distinto cómo?, preguntó Alexei. Valentina levantó la cabeza al oírlo. Siempre había sentido que la cabaña y el río eran suyos. Pensar que en realidad eran ellos los que estaban de paso le resultó extraño. De la ciudad llegaban solo recuerdos, jefes, proyectos, mensajes. Cada vez que Alexei pensaba en eso,
La imagen del oso en la orilla lo devolvía al río. Mientras reponían leña, el hijo puso en palabras lo que le rondaba desde entonces. «Si no hubiera estado allí», dijo, «si no hubiera hecho lo que hizo, tú no estarías». Grigori se detuvo. No, no estaría. ¿Y qué se hace con eso? ¿Cómo se vive sabiendo que sigues aquí porque un animal decidió sostenerte? Se vive como siempre, pero sabiendo que no eres el centro de nada. Valentina dejó un cuenco de sopa sobre la mesa sin comentar, pero aquella idea no la abandonó. Esa noche, Alexei salió un momento. El frío ya no lo sorprendió. Miró hacia la línea negra del bosque. Pensó en su madre sola, si él no hubiera venido, contando una historia que nadie creería. Entendió que su presencia allí no era solo para ayudar, sino para ser testigo. Al volver, encontró a Valentina despierta. «No duermes», dijo ella. El fuego dibujaba sombras en las paredes. «Cuando eras pequeño», dijo ella, «tu padre te llevó al bosque con fiebre». Yo estaba furiosa. Dijo que o te hacías suyo el bosque o lo ibas a temer siempre. Volvieron empapados, tú dormido. Solo dijo, «Ya está, ahora lo conoce». Aquella frase se unió al río, al hielo, al oso. «Nadie dijo que tuviera que alegrarte», contestó, «solo que tenías que verlo». Desde esa noche los ruidos del bosque cambiaron. Crujidos largos, golpes apagados, susurros que no eran viento. Nada espectacular, solo presencias que se acercaban hasta un límite y se retiraban. El perro ya no ladraba, alzaba la cabeza, escuchaba y volvía a acostarse. Una mañana Grigori pidió que abrieran la ventana. El aire helado entró con olor a nieve y resina. Desde la cama alcanzaba a ver la línea de árboles y un trozo del río, inmóvil bajo el hielo. Sus dedos hicieron un gesto leve sobre la manta. Alexei sintió que esas palabras también le pertenecían. La deuda, el regalo, el misterio. Sabía que ese invierno no iba a borrarse. Valentina cerró la ventana. Mientras alimentaba el fuego, pensó que, de algún modo, aquel oso los había atado de nuevo. Al viejo con la taiga, al hijo con su origen, a ella con la cabaña. El día siguió sin nada extraordinario. Comida sencilla, gestos pequeños, silencios. Y aún así, los tres sentían que algo se movía por debajo, como el río bajo el hielo. Intuían que el precio de haber sido devuelto desde el borde todavía no estaba pagado. Alexei, sin saber por qué, se sorprendió tocándose el pecho, como buscando allí una señal invisible. El perro alzó la cabeza hacia la ventana, olfateó el aire y gimió quedo, como si también percibiera que algo, en el bosque, estaba empezando a acercarse. Durante los días siguientes, el aire dentro de la cabaña empezó a espesarse con cosas no dichas. Cada uno cargaba con su propia versión de la deuda. Grigori con el cuerpo que había vuelto del agua, Valentina con la imagen del oso sosteniéndolo, Alexei con la certeza de haber visto algo que rompía su idea del mundo. El bosque, al otro lado de las tablas, parecía acercarse un poco más con cada amanecer, como si escuchara sus pensamientos. Una tarde, mientras Valentina pelaba patatas en silencio, Alexei se dio cuenta de que evitaba mirar a su padre demasiado rato seguido. Le incomodaba encontrar en esos ojos dos cosas a la vez. La misma dureza de siempre y una fragilidad que no sabía cómo tratar. «Tendremos que avisar al pueblo», dijo al fin. «Dirán que fue un accidente en el río». Grigori asintió despacio, sin apartar la vista del fuego. «Que digan lo que quieran. Lo importante ya lo sabemos nosotros». «¿Y qué es exactamente lo que sabemos?», preguntó Alexei, más brusco de lo que pretendía. El viejo se tomó un momento. «Que no mandamos aquí, que hay algo más grande que decide cuándo uno se queda y cuándo se va, y que por alguna razón, esta vez me dejaron quedarme». Valentina dejó el cuchillo sobre la tabla. «No es solo contigo», añadió ella. «Desde ese día, esta casa ya no es la misma». Alexei miró alrededor. Era la misma madera, las mismas grietas, el mismo olor a humo y sopa. Sin embargo, entendía lo que su madre quería decir. Desde el encuentro en el río, todo se sentía bajo observación, como si la taiga los tuviera fichados. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó casi sin pensarlo. Valentina lo miró con sorpresa, luego negó con la cabeza. «Yo no», dijo. «No sabría vivir en otro sitio, pero tú sí puedes».
La idea lo golpeó más fuerte de lo esperado. Había llegado pensando en una visita corta, un paréntesis antes de volver a su vida. Ahora la línea entre irse y quedarse empezaba a hacerse borrosa, cargada de consecuencias que no sabía medir. Esa noche, mientras Grigori dormía, Alexei salió otra vez unos pasos fuera de la cabaña. La nieve crujió bajo sus botas. Se detuvo a medio camino hacia el bosque, el aliento formándole nubes frente a la cara. No vio nada entre los árboles, pero sintió de nuevo ese peso de mirada sobre la nuca, la misma sensación que junto al río. «No sé qué quieres de nosotros», murmuró, «pero ya te vimos». No esperaba respuesta. Aún así, un crujido largo, profundo, se propagó entre los troncos, como si algo enorme se moviera muy despacio a cierta distancia. El perro, desde dentro, ladró una sola vez y luego se calló. De vuelta al interior, encontró a Grigori despierto, mirándolo desde la cama. Habla solo, dijo el viejo sin ironía. A veces ayuda, respondió Alexei, quitándose el abrigo. Grigori hizo un gesto hacia la ventana. No estaba solo. El hijo se quedó quieto unos segundos, con la mano aún en la manga. ¿Lo sentiste? Hace días que lo siento, dijo el viejo, como si viniera a asegurarse de que sigo aquí, o de que recuerde lo que pasó. Valentina los miraba a ambos, en silencio, con una mezcla de miedo y aceptación. Nunca había creído en señales claras, pero tampoco en casualidades tan perfectas. Sea lo que sea, dijo al final, no va a irse porque hagamos como que no existe. El fuego, en ese momento, lanzó una chispa y una llama alta iluminó las paredes. Por un instante, la sombra de los tres se proyectó junta sobre la madera, alargada y temblorosa. Alexei tuvo la impresión de que no eran solo tres figuras, de que algo más, detrás de ellos, completaba la escena. Se acostó tarde, con el ruido del bosque clavado en el oído. Entre el sueño y la vigilia, se vio de nuevo en el río, no como observador, sino ocupando el lugar de su padre, sintiendo el agua helada subir por su pecho. En el sueño, el peso que lo sostenía por la espalda no era solo pelaje y músculo, era el peso de toda una vida que no había vivido allí, en esa tierra, y que ahora reclamaba su atención. Despertó sobresaltado, con el corazón desbocado. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El perro dormía junto a la puerta. Su padre respiraba hondo. Su madre se movía ligeramente en la silla. Afuera, el viento había amainado. El silencio era tan total que, por primera vez en muchos días, le pareció amenazante. Pensó que no podían quedarse suspendidos así mucho más tiempo, entre dos mundos, el de la ciudad, que tiraba de él, y el del bosque, que ahora los rodeaba con una intensidad nueva. Algo tendría que romper ese equilibrio, obligarlos a decidir si seguirían viviendo bajo la mirada de la taiga o si intentarían volver a un lugar donde lo ocurrido pudiera reducirse a un accidente contado de forma simple. Y supo, con una certeza fría, que esa decisión no sería suya solamente. La mañana siguiente amaneció tan clara que el cielo parecía una lámina de metal frío. Alexei se demoró unos segundos antes de levantarse, escuchando las respiraciones dentro de la cabaña. La de su padre, aún pesada pero firme. La de su madre, ligera, alerta. El resuello del perro junto a la puerta. Dejó que ese pequeño concierto lo anclara, antes de enfrentarse otra vez a la decisión que le rondaba desde la noche anterior. Se sentaron a desayunar sin hablar mucho. El pan era de días, el té sabía a humo. Valentina partía las rebanadas con la precisión de siempre, pero su mirada iba y venía entre los dos hombres. Grigori, envuelto en la manta, comía despacio. Alexei sentía cómo cada bocado se le hacía más difícil, no por el sabor, sino por las palabras que no encontraba forma de decir. «Me han llamado», dijo al fin, varias veces, del trabajo. Valentina no levantó la vista. Grigori sí. «¿Y qué les vas a decir?», preguntó él. «Que necesito unos días más». Hubo un silencio breve. Unos días sonaba poco para lo que estaban viviendo allí, mucho para el mundo de donde venía. «Podrías no volver», dijo Grigori, casi como un comentario suelto. Valentina dejó el cuchillo. Lo miró sorprendida. «No le pongas esa carga encima», murmuró. «No es justo». «No le estoy pidiendo nada»,
replicó el viejo. Solo digo que podría. Alexei se sintió, por primera vez en mucho tiempo, como cuando era niño y los oía discutir sin entender del todo el fondo. Esta vez, sin embargo, sabía que el fondo era él, o más precisamente, el filo entre las dos vidas que lo reclamaban. No voy a quedarme a vivir aquí, dijo con honestidad. No ahora. No sé cómo, pero tampoco puedo hacer como si nada hubiera pasado. Se arrepintió de inmediato de la frase, por vaga y torpe. Grigori se reclinó en la silla, los ojos clavados en él. Nadie te pide que vivas aquí, dijo, solo que no te olvides. Aquello era aún más difícil que cualquier mudanza. Olvidar era lo que la ciudad facilitaba mejor. Cada día tapaba al anterior con ruido y prisa. Aquí, en cambio, los días se apilaban como leños, visibles, pesados. El resto de la mañana se fue en tareas pequeñas. Arreglar una rendija por donde se colaba el viento, revisar la leña, limpiar la ceniza de la estufa. Alexei intentaba fijar esos gestos en la memoria, como si estuviera grabando un video secreto solo para él. Cada vez que sus manos aprendían un movimiento que antes no conocían, cómo colocar el tronco para que arda mejor, cómo escuchar cuando una tabla está a punto de ceder, sentía que una parte de sí mismo se desplazaba unos milímetros hacia el lado de su padre. Al mediodía se animó a sacar el tema que había evitado durante días. Cuando vuelva a la ciudad, dijo, me van a preguntar. Querrán saber qué pasó exactamente. ¿Qué les digo? Valentina lo miró seria. La verdad, respondió, que se cayó al río y que tu padre tuvo suerte. Sabes que no hablo de eso. También es verdad, intervino Grigori, solo que no es toda. Alexei se frotó la frente. ¿Y la otra parte? ¿La del oso? Si lo cuento tal cual, pensarán que me lo invento. Si lo callo, siento que les traiciono a ustedes y a él. Valentina guardó un instante de silencio, como si pesara cada palabra. No le debes nada a la ciudad, dijo. Lo que viste aquí es para ti. Si decides contarlo, que sea porque lo necesitas, no porque ellos lo exigen. En mi mundo, respondió él, las cosas existen cuando se nombran, cuando se muestran. Lo que no se cuenta se pierde. Grigori negó con la cabeza. No se pierde, se queda en otro sitio. Hay historias que no están hechas para las bocas, sino para lo que llevas dentro. La frase, dicha por un hombre que casi nunca hablaba en abstracto, se le quedó clavada. Por primera vez, Alexei entendió que aquella generación había vivido con otros acuerdos. Lo que se veía en el bosque no siempre salía del bosque, no por miedo, sino por respeto. Por la tarde, el cielo comenzó a encapotarse. Las nubes bajas presionaban las copas de los árboles. El aire se volvió más denso. El perro se movía inquieto, yendo de la puerta a la ventana. Valentina preparó más leña de la cuenta, como anticipando que la noche exigiría calor extra. Algo viene, dijo, sin intención dramática, como quien comenta el tiempo. Alexei miró hacia afuera. No veía nada distinto de otros días, pero sentía lo mismo que la noche del rugido lejano. Un cambio sutil en la forma en que el bosque respiraba. Grigori pidió sentarse junto a la ventana. Alexei lo ayudó. El viejo apoyó la mano en el marco, como si tocara la piel de un animal enorme. No voy a ir a despedirme, dijo de pronto. ¿Despedirte de quién?, preguntó Valentina. De nadie en concreto, de él, de ellos. No soy yo quien manda. La frase quedó colgando. Alexei pensó en lo distinto que sonaba su padre ahora de aquel hombre de su infancia que salía al bosque como dueño del territorio, escopeta al hombro. Y al mismo tiempo, reconocía en esa renuncia una forma de dignidad nueva. La tarde fue doblándose hacia la oscuridad. Cada sombra pareció alargarse. El ruido del bosque se acercó, como si las ramas hablaran entre sí. Por un momento, los tres se quedaron inmóviles, casi conteniendo la respiración, esperando que algo rompiera al fin ese equilibrio que los mantenía a la vez a salvo y atrapados. En ese umbral, Alexei comprendió que la decisión que los esperaba no tenía que ver solo con irse o quedarse, con la ciudad o la taiga. Tenía que ver con qué tipo de hombres y de mujer iban a ser después de aquel invierno. Si seguirían viviendo como antes, instalados en la idea de que la vida les pertenecía, o si aceptarían que, de vez en cuando,
Algo más grande los mira desde la orilla del río y decide, por razones que nunca sabrán, permitirles una temporada más sobre el hielo. La noche cayó rápido, como si el cielo tuviera prisa por cerrar el día. Dentro de la cabaña, el fuego tomó un protagonismo silencioso. Cada chispa parecía subrayar la tensión que ninguno de los tres se atrevía a nombrar. El perro se había acomodado junto a la puerta, con el hocico apuntando hacia la rendija por donde se colaba el olor a nieve húmeda. Grigori, otra vez en la cama, miraba el techo. Alexei pensó que, de no haber visto lo que vio en el río, el regreso de su padre habría sido un simple susto, una anécdota. Ahora, en cambio, todo lo que el viejo hacía o callaba parecía cargado de sentido. Se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó sin planearlo. Grigori tardó en responder. Siempre hay cosas, dijo, pero no de haber vivido aquí. Si algo hice mal fue no explicarte mejor este lugar. Alexei tragó saliva. No sé si habría entendido. Tal vez no. El viejo giró un poco la cabeza. Pero por lo menos no te habría parecido tan ajeno. Valentina escuchaba desde la mesa. Esa conversación la atravesaba también a ella. Habían criado a un hijo entre dos formas de ver el mundo y al final ninguna lo reclamaba del todo. La ciudad lo había hecho suyo por la vía de las oportunidades, la taiga por la de la sangre. Aún puedes explicárselo, dijo. No te has ido. Grigori sonrió apenas. Lo que tenía que enseñarle ya se lo enseñó el bosque, respondió. Yo solo puedo no estorbar. La frase dejó a Alexei como una mezcla de gratitud y vértigo. Era cierto. Lo que lo había despertado no había sido un discurso, sino el momento en que vio aquella masa oscura junto al hielo, sosteniendo lo que más le costaba admitir que quería. Durante varios días, la vida se sostuvo en una rutina frágil. Grigori mejoraba, pero no del todo. Valentina se mantenía fuerte, aunque el cansancio se le marcaba en los hombros. Alexei vivía con un ojo en la ventana y otro en el teléfono, que a ratos se encendía para ver llamadas perdidas y luego apagaba de nuevo, como si aquel rectángulo de luz fuera una ventana a un mundo ajeno. Una tarde, mientras la luz gris empezaba a declinar, el teléfono vibró sobre la mesa. El sonido rompió el ritmo de la cabaña como un disparo. Los tres miraron el aparato. Ninguno lo tomó al principio. Finalmente, Alexei lo alzó. «Es de la oficina», dijo, otra vez. Valentina siguió pelando una cebolla. Grigori clavó la vista en el fuego. «Contesta», dijo él. «No tienes que elegir entre hablar y quedarte». Alexei atendió. Escuchó una voz acelerada al otro lado. Preguntas sobre fechas, informes, situaciones que no pueden esperar. Por un segundo, se vio a sí mismo desde fuera. Un hombre parado en medio de una cabaña de madera, en la taiga, sosteniendo un teléfono que lo conectaba con un edificio lleno de pantallas y luces. Respondió con frases cortas. «Mi padre casi muere», dijo. «No puedo dejarlo ahora. Vuelvo cuando termine aquí». La voz del otro lado intentó negociar. Él cortó la conversación con un «lo siento», que le salió más firme de lo esperado. Al colgar, sintió que algo, un lazo fino pero persistente, se había tensado hasta casi romperse. «¿Te echarán?», preguntó Valentina sin dramatismo. «Puede ser». «Entonces te echarán», dijo ella. «Te buscarás otra cosa. El trabajo se reemplaza, un padre no». La sencillez de la frase lo dejó sin respuesta. Sabía que en la ciudad no se hablaba así. Allí todo era intercambiable, también la gente, aunque nadie lo dijera en voz alta. Aquí, una vida salvada a último momento imponía otras prioridades. Esa noche el aire cambió de nuevo. No era un viento fuerte, sino una quietud más densa, como si el bosque aguantara la respiración. El perro se levantó, fue hasta la ventana, gimió bajo. Valentina apagó la lámpara y solo dejó el fuego encendido. Las sombras se hicieron más largas. «Está cerca», murmuró Grigori. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Alexei. «Es lo mismo que antes del hielo, pero sin agua». No era una explicación, era una sensación que no admitía discusión. Alexei se acercó a la ventana. La nieve reflejaba la poca luz que quedaba, haciendo que el bosque pareciera una pared viva. Entre los troncos creyó distinguir un bulto oscuro, una densidad distinta dentro de la oscuridad general. No se movía, o si lo hacía,
Era tan despacio que el ojo no lo captaba. «Está ahí», dijo casi sin voz. Nadie sugirió salir. Nadie pensó en cerrar las contraventanas. Permanecieron quietos, como si participar del momento consistiera precisamente en no interferir. Durante unos segundos, todo se alineó. La respiración de los tres, el crujido leve de la nieve en alguna parte, el latido acelerado de Alexei. Sintió que había llegado a un punto del que no se volvía. No porque el oso fuera a entrar o atacarlos, sino porque una vez aceptada su presencia allí, ya no sería posible vivir como si el mundo se redujera a trabajos, facturas y veranos en la dacha. Pasado un rato, la forma oscura desapareció entre los árboles. Podría haber sido un truco de la vista, pero ninguno lo creyó así. El perro se relajó y volvió a su rincón. Grigori exhaló despacio, como si hubiera estado sosteniendo aire durante años. «Se va», dijo, «al menos por ahora». Alexei sintió algo parecido a una despedida, aunque no hubo gesto, ni sonido, ni escena. Era solo una impresión, esa sensación de hueco que queda cuando una presencia fuerte abandona una habitación. Se fueron a dormir tarde. Valentina recogió los platos con movimientos lentos, como si no quisiera romper la delicadeza de lo que acababan de vivir. Antes de acostarse, Alexei salió un momento a la puerta. El cielo estaba cubierto, pero una claridad lejana permitía ver el perfil del bosque. Se dio cuenta de que ya no necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Ese conocimiento, esa relación nueva con el lugar, se había grabado de otro modo. Mientras cerraba la puerta, pensó que cuando llegara el momento de irse, no se iría solo de una cabaña. Se iría de una conversación abierta con algo que ya formaba parte de él. Y supo que, donde quiera que durmiera después, habría noches en que volvería a escuchar, muy adentro, el crujido de un hielo que se rompe y un peso cálido que lo sostiene desde atrás, recordándole que su vida, desde aquel invierno, ya no le pertenecía del todo. Los días siguientes trajeron una luz diferente, más alta sobre la nieve. El invierno seguía siendo duro, pero algo en el aire había cambiado. Ya no pesaba solo el frío, sino la sensación de que el tiempo allí tenía los días contados. Alexei lo notaba en los pequeños gestos de sus padres, en cómo Valentina contaba la leña con la mirada, en cómo Grigori se levantaba un poco más cada mañana, como si se preparara para estar de pie cuando llegara el momento de despedir. Una mañana, mientras el agua hervía en la tetera, Alexei dejó el teléfono sobre la mesa, encendido. Había decidido ya no apagarlo. La pantalla se iluminó con una notificación tras otra. Correos, mensajes, un aviso de reunión. Los miró unos segundos sin tocar nada. «Tendrás que volver», dijo Valentina sin reproche. «Sí», respondió él. «¿Cuándo?», preguntó Grigori, sentado junto a la ventana. Alexei dudó. «Cuando esté seguro de que podéis arreglárosla sin mí», intentó. El viejo sonrió con una esquina de la boca. «Nos las arreglamos antes de que vinieras. Nos las arreglaremos después. No seas soberbio», dijo. «Otra cosa es que tú estés listo para irte». La frase le quemó más de lo que esperaba. No se trataba de si ellos podían o no. Se trataba de si él era capaz de marcharse sabiendo lo que sabía ahora. Cada vez que pensaba en el regreso, se veía sentado en una oficina hablando de plazos y resultados, mientras en algún lugar de su cuerpo, un trozo de hielo crujía para siempre. A media tarde, salió a caminar con Grigori hasta el borde del claro. El viejo se apoyaba en él, pero avanzaba con determinación. No iban hacia el río, solo hasta un punto desde el que se veía la línea de árboles en toda su extensión. Se detuvieron allí. «Aquí me despedí de tu abuelo», dijo Grigori sin mirar al hijo. «Se fue al bosque un invierno y no volvió». Alexei lo miró. «¿También fue al río?» «No lo sé», respondió. «Nadie lo encontró. Solo vimos sus huellas entrar entre los árboles y desaparecer bajo la nieve. Dejó de ser asunto nuestro». Aquella historia, contada en ese lugar, se le clavó como una estaca. Entendió que lo ocurrido con el oso no era un hecho aislado. Formaba parte de una larga conversación entre su familia y la taiga, una que él apenas empezaba a escuchar. «¿Y si yo no vuelvo?», preguntó de pronto sin pensar. «Volverás», dijo Grigori, «de un modo u otro. Siempre se vuelve a donde te llamaron por tu nombre la primera vez».
No aclaró si hablaba de la cabaña, del bosque o de algo más profundo. Quizá ni él mismo lo sabía del todo. Cuando regresaron, Valentina había preparado una bolsa con cosas de Alexei. Ropa, documentos, un paquete pequeño de comida para el viaje. La dejó sobre una silla, sin teatralidad. «Lo he puesto todo ahí», dijo. «Por si te vas mañana o pasado o cuando haga falta. Así no tendrás que recoger corriendo». Fue un gesto sencillo, pero a Alexei le pareció un punto sin retorno. La idea de irse dejó de ser abstracta y se volvió algo concreto, con peso, con cremallera. Esa noche, mientras cenaban, hablaron por primera vez de fechas. No de días exactos, sino de momentos. Cuando el camino esté más limpio, cuando tu padre pueda subir solo a la cama, cuando pase la próxima nevada grande. Eran formas de aplazar lo inevitable, pero también de reconocer que no podían vivir eternamente en ese paréntesis. «Cuando te vayas», dijo Valentina, mirando al hijo, «quiero que te lleves algo de aquí que no sea solo miedo». «Ya tengo suficiente», intentó bromear él. «No hablo de eso», replicó ella. «Hablo de respeto, de saber que hay sitios donde las reglas no las pones tú». Alexei, que había pasado años creyendo que el respeto se ganaba con títulos y contratos, entendió que hablaba de otra cosa, de la manera de pisar la tierra, de cómo mirar a un animal, de cuándo callar aunque tengas 1000 palabras en la boca. Más tarde, cuando el fuego se redujo a brasas, Grigori lo llamó con un gesto. «Quiero pedirte algo», dijo. Alexei se sentó a su lado. «Lo que sea». «El día que yo no esté», dijo el viejo sin rodeos, «no vengas a buscarme al bosque. No quiero que me encuentres como a mi padre. Si me llama, me voy, y será asunto nuestro, mío y de él». El él quedó claro sin necesitar nombre. «No hables así», saltó Valentina. «Es solo orden», respondió Grigori. «Ya una vez me sacaron del agua cuando quizá tocaba irse. La próxima no quiero deuda». Alexei sintió un nudo en la garganta. «No voy a dejarte solo», dijo. «No puedes prometer eso», contestó el viejo. «No todo el tiempo, y no hace falta. Hace falta que te acuerdes. Que cuentes, aunque sea solo por dentro, lo que pasó en el río». Era la primera vez que Grigori le pedía algo tan directamente. No dinero, no ayuda práctica, sino memoria. Que no dejara que aquello se disolviera en el ruido de la ciudad. Aquella noche, Alexei casi no durmió. Pensó en cómo contaría la historia, si alguna vez lo hacía. Mi padre cayó al río y un oso lo sostuvo para que no se hundiera. Solaba simple y al mismo tiempo increíble. Faltaba todo lo que no cabía en las palabras. El olor del hielo roto, la respiración contenida de su madre, el peso del silencio en la cabaña después de que la figura desapareciera entre los árboles. Se imaginó de vuelta en la ciudad, sentado en una mesa con amigos que bebían y reían. Alguien pediría una anécdota, algo raro de ese viaje a la taiga. Él podría soltar la frase, ver las caras, escuchar las risas incrédulas. Podría dejar que la historia se convirtiera en un chiste, o podría guardársela, dejar que trabajara por dentro, en silencio, como el río bajo el hielo. Al amanecer, antes de que nadie se levantara, salió a la puerta. El cielo empezaba a aclarar, una franja pálida sobre los árboles. Respiró hondo. En ese momento no vio al oso, ni escuchó ningún rugido. Solo oyó su propio pulso, acompasado con el crujido lejano de la taiga despertando. «Me iré pronto», dijo en voz baja, sin saber muy bien a quién. El aire no respondió. Aún así, sintió que sus palabras encontraban un lugar donde quedarse, como si el bosque tomara nota. Cuando volvió a entrar, el olor a té y a sopa empezaba a llenar la cabaña. Era un día más, y a la vez uno de los últimos de ese invierno juntos. Un tramo de tiempo suspendido antes del desenlace que aún no conocían, pero que ya se acercaba, inevitable, como la primavera bajo la nieve. La decisión se tomó sin grandes palabras. Una mañana, mientras el sol rebotaba en la nieve, Alexei dijo que al día siguiente tomaría el tren de regreso. Lo dijo mirando la mesa, como si fuera un asunto menor. Valentina sintió. Grigori inspiró hondo, acomodando algo por dentro. Pasaron el día cerrando cosas, una tabla floja, una grieta en la despensa.
Alexei enseñó a Valentina a usar el teléfono, por si acaso. Ella fingió impaciencia, pero escuchó cada paso. El perro iba de un lado a otro inquieto. Por la tarde, Alexei fue solo al río. Caminó el trayecto ya conocido y se detuvo donde el hielo cambiaba de tono, la cicatriz que solo ellos reconocían. No esperaba ver al oso. Aún así, habló en voz baja. El bosque contestó con sus ruidos de siempre. Entre los troncos creyó ver un volumen que se apartaba, como un anfitrión discreto. No necesitó comprobarlo. Al volver, encontró a Valentina preparando una bolsa pequeña. Pan, carne seca, bayas en un frasco. Comida sencilla, sabor a casa. Alexei cerró la bolsa como si guardara algo frágil. Esa última noche hablaron poco. El fuego estaba fuerte. Grigori pidió la silla junto a la ventana. Quería ver cómo se marcha el día. Valentina tejía. Alexei se sentó a su lado. Mi padre decía que a veces el bosque devuelve lo que se lleva, dijo el viejo. Yo no lo creí. Ahora ya no me río. ¿Te devolvió porque no estabas listo tú o porque no lo estaba él?, preguntó Alexei. Da igual, respondió. Me tocó ver un poco más. Y a ti también. Dormir fue difícil. Alexei temía tanto irse como quedarse. Valentina se repetía que el tren no se lo llevaba para siempre. Grigori escuchaba las ramas, atento a cualquier cambio. Al amanecer, el aire era cortante. Té, pan, revisar la bolsa, ajustar la chaqueta. Cada gesto tenía algo de rito. No había mucho que decir. Volveré en verano, dijo Alexei en la puerta. Si no en otoño, pero volveré. Valentina lo abrazó por fin, breve y firme. Grigori extendió la mano desde la cama, la piel áspera y caliente. No olvides el río, dijo. Y si algún día cuentas la historia, cuéntala entera, aunque se rían. Alexei asintió. Ese era el encargo. El camino hasta la estación se hizo corto. A mitad de trayecto se volvió hacia la línea del bosque. No vio nada, pero sintió un asentimiento silencioso. En el tren, mientras el blanco se alejaba tras el cristal, recordó su primera marcha de allí, años atrás, huyendo del invierno y de la dureza del padre. Ahora se iba con otro peso, suave pero definitivo, el de haber sido testigo. Pensó en la ciudad, en las voces, en los semáforos. Quizá al principio no contaría nada. Quizá un día alguien le vería la cicatriz en la mirada y las palabras saldrían solas. El hielo, el oso, su madre con la linterna. En la cabaña, Valentina abrió las ventanas para ventilar. El frío entró con olor a resina y nieve. Grigori cerró los ojos. Ya se fue, dijo sin precisar quién. El perro se echó junto a sus pies. La casa se acomodó a la nueva ausencia. Esa noche, frente al fuego, Valentina miró el bosque. Le pareció ver una sombra grande bordeando el río. Sintió tranquilidad. Seguían vigilados, pero ya no al borde del hielo. Años después, en la ciudad, algunas noches Alexei se despertaría con el corazón acelerado y un olor nítido a nieve. Miraría edificios grises y en ese silencio ajeno volvería a escuchar la respiración de su padre sobre el hielo, la mano de su madre aferrando la linterna, la masa cálida del oso sosteniendo un cuerpo que no era el suyo. Entonces, a solas, diría en voz baja, casi como un rezo: